Cuando me vaya yo, se vaya Nieves, la chiquita, que no queda... Bueno, yo siempre pienso que se quedarán los hornos y la farmacia. Claro. Y los bares, claro. Sí, los bares siempre. Sí, los bares sí, los bares sí. Los bares no hay Amazon. Sí, sí, Sí. sí. Pero en fin, es lo que hay. Tampoco se puede hay, ¿no? estar Claro. lamentando. Pues a comprar de otra manera, Claro. la verdad. Nos tienes que decir cómo te llamas. Victoria García Yagües, con dos L's. Sí, nosotros cuando nacimos vivimos aquí un tiempo. Lo que pasa es que luego se le quedó a mi padre la casa pequeña, porque vino mi abuela, encima mi abuela no podía, no teníamos ascensor, Claro, y ya se la compró, y ya vivimos en el Cabañal. Pero yo aquí he vivido muchos años, ahí en Fontilles, fallera de la falla y todo. Ah, amigo. Ya me imagino, Sí, Andrés. sí. Pasa que luego ya nos fuimos para allá, pero ya te digo. La tienda, ¿nos puedes contar un poco la A historia? ver, en la tienda la montó mi padre cuando era joven, hace más de 60 años, Más de 60 Sí, más de años. 60, Ostras. sí. Yo tengo, Ah, sí. mi hermana va a cumplir 60 en junio, Sí. pues 61, 62 tendrá. No me hagas mucho caso, por ahí la montaron él y mi abuelo. Y luego vino mi tío. Pero esta tienda era, donde están donde vecinos, Sí. ahí teníamos. Oh. Aquí dentro y ahí detrás. Madre mía. Y yo creo que la ha llegado a tener 10 o 12 empleados. Madre mía. Sí, esta tienda era muy grande Hombre, y tenía desde muchas luego hay mucho cosas. espacio. Eso es lo No, que no, decía, pero hay aquí mucho espacio. faltan, esto de aquí era tienda. Y detrás, donde puse yo que la cerré, era tienda también. Y donde está la asociación de vecinos, era tienda también. Esto era muy grande. Madre mía. Sí. Una tienda de barrio. Entiendo. Hombre, a ver, yo no lo sé porque yo no estaba, Sí, pero por me han supuesto. contado que se puso en una planta baja de ahí donde habían unos congelados, luego se pasó a otra y luego ya se vino aquí. Y aquí estuvo hasta que él se jubiló, que él se jubiló con 70 y largos. Mi tío se fue antes, se fue a otra tienda, abrió otra ferretería en otro lado, mi abuelo murió joven, Claro. y ya se quedó él hasta que él se jubiló. Estaba mi madre, estaba él, estaba mi hermana, y yo, y éramos empleados. Claro. Luego las cosas, pues claro, lo que ha pasado con todo, que ha ido menos y claro, ahora estamos yo y mi marido. Claro. Claro, se servía, digamos, a particulares del barrio, pero también a profesionales, me imagino. No, siempre ha sido ferretería de barrio, no ha sido nunca, no. No somos ferretería industrial, no hemos sido. Hombre, a ver, sí que también la verdad es que antes aquí, en lo que es todo, ya había muchas empresas. Estaba Autocares Luz, estaba el SEO y todos esos hijos nos compraban. Claro, todo eso luego se fueron de allí, pero yo recuerdo haberle facturado a todas estas empresas hasta que, claro, se fueron del barrio, se irían, pues no sé, chicos, se fueron. Y ya no, pero ha sido pues eso, aquí para el barrio. Claro, para el barrio, sí. De ferretería y electrodomésticos, también tenían electrodomésticos Imagínate. y eso. Mi padre bien, mi padre funcionó muy bien, la verdad es que sí, y mi padre ya se ha hecho, mayor. Y él se jubiló, ya nos quedamos mi hermana y yo, luego mi hermana se fue, porque las cosas no iban como bien, y ya me quedé yo con mi marido, Ajá. y estamos los dos. ¿Pero ¿había más ferreterías como esta? ¿O? Aquí en el barrio no. Claro, entonces, madre Aquí mía. en el barrio no, aquí Claro. Todo el mundo tenía que pasar por aquí. sí que hay más cerca, hay cercas por ahí ferretería, no, que ya te he dicho, no quedan muchas, pero alguna ferretería hay, creo que aquí hablan mucho del Martillo, me dicen muchos también, que es una ferretería que debe de estar cerca, no tengo ni idea, porque no la voy a buscar. Y luego pues hay una en la Avenida del Puerto, otra ahí en el barrio del Cabañal, alguna queda, ferretería lo que es ferretería. Claro, daba ese servicio, imagínate, imprescindible a todo el mundo. La ferretería sí, Sí, ferretería... hombre, imagínate. Ah, ¿no? Y Hombre, electrodomésticos y todo. Claro, aquí viene aquí me compran mucho más los inmigrantes, la gente que como ellos trabajan. Claro. Ellos sí que aún tienen costumbre de venir a comprarme a mí. Sí. Ellos sí, yo tengo mucha clientela. Que, sí. A mí me resulta curioso. Eso nos lo decían también las chicas de las Sí. cafeterías y tal. Sí, a mí me Que compra tienen más una gente clientela fija. Sí. de eso que del barrio, ¿eh? No sé. Es curioso. Es curioso, pero es así. Como- Ellos vienen mucho a comprar. Cuando vosotros entrabais, ¿habéis visto el chico que entraba? Sí, Pues ellos están claro. haciendo las obras por aquí, vienen y compran. Sí, yo sé que ellos compran bastante. A lo mejor no tienen coche y no se puede ir al Leroy Merlin, yo qué sé, tampoco lo sé, o no les compensa, no lo sé. Pero a mí tengo mucho cliente así, pero en fin. Claro, lo que ofrecéis vosotros, que no puede ofrecer Amazon, es que explicáis las cosas y podéis ya recomendar, ¿no? Yo creo que eso ya... Sí. No sé, Nosotros yo que no todavía lo sé. buscamos que nos expliquen. Yo ya no lo sé, yo qué sé, no lo sé. Eso ya no lo sé, no sé. No sé. Es una cosa que no sé. Que me imagino que se lo llevará al progreso, pues eso, que la gente compra por internet y compra en grandes almacenes, Claro. pero me imagino que eso pues como todo en la vida.
Pues ahora se compra así, pues ahora se vende así, yo qué Si sé. no funciona, se tira y otra cosa. Pues sí. No, pero la gente también devuelve mucho de Amazon, ¿eh? Sí, ahora devuelven. Compran y devuelven, ¿eh? Buah, sí. Sí. Y luego me imagino que cuando van a un almacén también lo devuelven, no lo sé, no soy, es que yo no soy consumidora porque yo estoy aquí. Claro. Entonces yo no voy a comprar en el Merlín porque Tienes de yo todo, tienes creo de que he ido todo. una vez, entonces yo no me apaño aquí, ¿sabes? No lo Bueno, sé. hay cientos de... Hombre, que esta de aquí Sí. la hizo mi abuelo y mi tío. Madre mía. Eso está hecho cajón por cajón Sí. cuando montaron la ferretería. Así que tiene, eso es madera pura, eso es... Buah, hay cientos de claro. cosas. Entonces, yo siempre he dicho, digo, cuando la cierre me llevaré un trocito. Es lo Hombre, único que me llevaré. Por supuesto. Además es que es bonito, ¿no? Claro, eso de ahí, igual que todo es esto no, esto es nuevo. Ya. Pero lo que es esto está hecho, pero además cortado la madera y hecho por ellos, y eso durará toda la vida. Toda esta parte de aquí, ahí dentro tengo un poquito más. Y es lo único que digo, me tengo que llevar de recuerdo, aunque sean 4 o 5 cajoncitos, porque está hecho por mi abuelo y por mi tío. Por Sí, supuesto, sí, con sí. gusto, Sí. Hay gente que me lo dice, luego la venderás, digo, vale, la pondré en Wallapop. No, sí, Bueno, mucha te gente sorprendes, ¿eh? que Porque- sí. Buah. Además es artesanía pura, ¿eh? Claro, claro. Pero artesanía sí, pura sí, y dura, sí, eso lo han sí. hecho ellos a mano, lo hicieron a mano Absolutamente. para poner ahí los tornillos. Sí, y ahí están. Y a ver, nosotros que somos ignorantes, hay cientos de cosas. Claro, es que una ferretería tiene muchas cómo- y yo no tengo. ¿Cómo os formáis o cómo se aprende? Por la práctica. Claro, por la práctica de Por estar vender, de aquí. estar aquí, claro. Llevo muchos años, yo llevaré No, claro, ya me imagino. más de 30 años llevo aquí. Entonces, claro, al final, pues si estás aquí, ya pues aprendes pues lo que hay, pues eso, vas sabiendo lo que más se vende, también nunca se sabe, porque igual dices, mira, igual que hay días de mucho trabajo y días de muy poco, meses de buenos, meses malos, pero claro, como todo en la vida, sí. Sí, sí. Pasa que aquí pues hay muchos artículos, porque la ferretería tiene muchas cositas, por ejemplo, todo aquello de ahí son tornillos, aquí abajo todo el cajón y son todos tornillos ahí. Sí, sí, sí. Yo qué sé, y yo tengo algunos, yo no tengo todos, pero hay mucho tornillo. Claro. Y también hay muchas novedades, me imagino, ¿no? Hay cosas, pero no te creas que en ferretería se innova tanto. Ah, no. Hay cosas, pero es que, a ver, casi todo Electrodomésticos está... también, sí que se va. Sí, pero yo electrodomésticos tengo muy poco. Vale. Yo, la verdad, somos dos y tienes que buscar a alguien que te ayude a llevarlos. Electrodomésticos dan mucho trabajo, mucho. Y desde que está Media Mar se gana muy poco. Entonces, yo electrodomésticos, pero muy poquito. Yo soy más de ferretería, del día a día de la ferretería. El pequeño electrodoméstico que ves que hay ahí en el escaparate, Claro, sí. pero Sí, sí. yo soy más de ferretería, que es al final lo que le digo, pues mira, lo que se pueda abarcar. Y ya está, la verdad. ¿Cómo funciona? ¿Hay una cadena de distribución? Sí, nosotros Sí, tenemos, bueno, hay muchos almacenes, ¿eh? Y luego está Coinfer, que es una cooperativa de ferreteros, que se fundó en el 66. Mi padre es socio fundador, somos el socio 3. Pero, por ejemplo, de los primeros 15 socios, creo que quedan 2. No, los demás, porque los hijos no lo han... Pero del 66. ¿no? Claro, los hijos ya no la, claro, los hijos ya no la han querido y claro, ya la han ido cerrando. Y luego pues hay muchos proveedores, a ver, hay muchos proveedores ahora, y ahora no es como antes, ahora lo pides todo por ordenador y te lo mandan. Que no es como antes, ahora yo casi ir a por género casi no vas a ni, y después del COVID menos, que ahí lo cerraron todo y ya no te dejaban entrar. Y ya se han quedado así, se ve que pues ya no entra nadie y está más, pero que tú lo pides y además todo funciona por el ordenador. Todo lo pides todo por ordenador. Ahora que hablas del COVID, ¿qué pasó en el COVID? Nosotros nos cerraron. A ver, yo lo que pasa es que cuando sale el presidente de gobierno diciendo que eso fue viernes, yo el sábado abrí, y bien. Y yo digo, porque no estábamos muy seguros. Y el lunes por la mañana vinimos y nada más llegar, y entró la Guardia Civil, muy bien el chico, ¿eh? Y nos dijo, tenéis que cerrar, que las ferreterías no las han puesto como... Y cerramos 2 meses. Son fundamentales. Cerramos todo, desde que lo dijo en marzo hasta casi mayo, hasta 2 meses. Yo ahí sí que pensé que no volvíamos a abrir, ¿eh? Era mucho Hombre, tiempo cerrado. Nosotros muy somos loco, ¿no? somos dos autónomos. Claro. No había precedentes. Entonces, Estábamos claro, todos igual, ¿eh? lo que pasa es que luego abrimos y mira, las cosas han ido... A ver, es verdad que cuando nos dejaron abrir a nosotros primero que a los grandes. Ajá, Entonces nosotros los primeros meses tuvimos mucho trabajo porque la gente, claro, no había otro. claro. Y entonces sí. Y nada, porque pues eso, pues lo que nos... Ahora en casa, pues en casa. Ahora ya podéis abrir primero por 4 horas. Ahora luego sí, luego nos volvieron a cerrar por las tardes, pues luego lo que nos decían. Nos liaron mucho, ¿eh? Mascarilla, pues con mascarilla. Cosa aquí para no... Mira, la mascarilla al final, ya, no ya llevaba 8 horas aquí sin quitármela para nada.
Ahora mi hermana trabaja en un hospital y decía, va, yo no me quejo, pero con la mascarilla fue pesado tanto rato puesta. Sí, sí, sí. Y hasta que no, si no había nadie, me subía arriba y me la quitaba un poco para respirar. Claro, Pero claro. si no estaba todo el día con ella, claro, aquí tenías que estar con ella. Pero no, si nos cerraron, cerramos. Bueno, la carnicería no cerró, pero los demás cerramos. Sí, alimentación, ¿no? Sí. A cerrar, pues a cerrar. Bueno, ya está, en casa. Allí, 2 meses. 2 meses de vacaciones. No, 2 meses, aquello fue. Mal. Yo la primera semana bien, pero a partir de ahí, yo a los 15 días ya estaba que me moría. Yo digo, sin salir de mi casa, yo sin ver, al final me salía al balcón, me paseaba por el barrio y no sabía qué hacer. Pero me hacía pesado, yo no soy tan casera, yo vivo muy cerca de la playa, nada más me dejaron salirme de la playa. Claro. Enseguida yo cogí a mi hija y dije, vámonos a ver el mar y a que nos dé el aire. Pero bien, mira, la vida, lo que hablamos antes. Sí, sí, no, no. Viene una Viene esta. así, pues, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Claro. Ya no puedes hacer nada. Bueno, ahora estáis en 121. El 121 es lo de electrodomésticos, Coinfer y otros proveedores es lo de ferretería y luego, pues nada, es lo que tenemos y es lo que con lo que con lo que yo compro, Claro, pero claro, claro. y luego pues nada, pues eso. Y bien, pues aguantando, mientras se pueda aguantar, pues se aguanta. ¿Una ferretería, un espacio donde compran hombres, básicamente? No, también vienen chicas, ¿eh? A mí me hace mucha gracia, porque ya es que mi marido está trabajando fuera y no pues, está haciendo Sí, cosas. sí. Pero muchas veces vienen y dice, ¿tú me explicarías cómo cambiar, por ejemplo, pues lo del váter? Y él se lo explica y ya se tiran adelante y lo cambian, ¿eh? Esto yo estoy sola, no me ha pagado un fontanero. Claro que sí, sí. Hombre, la mayoría es gente, son hombres. Ya te digo, si ya la mayoría son inmigrantes, que son los que vienen y me compran a mí. Es curioso, ¿eh? Sí, sí, es curioso. A mí me resulta curioso, pero es verdad. Compran mucho ellos, a mí me compran mucho más que la gente del barrio, es la verdad. No sé, los chicos entran y me habla de todo, como la Viña del Señor. Sí, sí, pero claro, como la mayoría trabajan de eso, de fontaneros, de albañiles, de electricistas, que hacen, pues bajan aquí a comprar. Me imagino que compran también, pero a mí me compran mucho. Sí, también. Las tiendas estas también, ¿eh? Es verdad, compran mucho y no sé. O están acostumbrados, no sé. No tendrán, no sé, no lo sé. A lo mejor no tienen coche para ir hasta allá y volver, no sé, no sé, no le he preguntado. Pero sí que vienen, sí. Las tiendas hacen barrio. Mira, las tiendas y hacen, yo lo pienso siempre, porque yo vivo en el Cabañal y allí ha pasado lo mismo, allí no queda casi nada. Sí. Y claro, yo digo, creo que está triste. Es como cuando el COVID, que yo salí porque tenía que ingresar un día y era un jueves, que en el Cabañal hay mucho movimiento porque hay mercado, y que yo decía, madre mía, yo subí a casa y dije, madre mía, estoy deprimida. No hay nadie por la cara, estábamos todos. Entonces, se queda sobre todo más en invierno, que tú cierras pronto y no queda nada, está triste. Pero, si no hay tiendas, pues habrá otra cosa. A ver, qué bien. Apartamentos turísticos. Yo lo veo así, ¿eh? Sí, sí, sí. Probable, sí. Yo lo veo. Y en el Cabañal han montado muchos, ¿eh? En todas partes. Claro, mi peluquera se tuvo que ir de la planta baja y ya se ha puesto, y ha tenido que cerrar. Está por eso. Porque después buscaba y claro, 800 euros, digo, te corta yo pelos, pues corte yo todos los pelos de Valencia, no puedo pagar ese alquiler. Y lo cerró, y buscó otro trabajo. Queríamos aprovechar que tenemos a una persona profesional. Vale. A ver, sartenes. Yo tengo siempre 22, 24, 26, 28 y 30. Madre mía. Y ahí tengo Bueno, 22, nosotros con 24. una nos apañaremos. ¿Qué nos recomiendas? Vosotros como con inducción Vitrocerámica. es lo mismo. Bueno, lo mismo no. Estas ya valen para todo, para Claro, inducción, para imagino, vitrocerámica. sí. A ver, yo esta la he probado y a mí no me ha ido bien. Y esta es nueva. Ajá. Esta la acabo de traer. La vi y me pareció que estaba muy buena porque ponía, ves, vulcano, sartén aluminio, y yo digo, pues nada. Y esta vale 12,95 y esta creo que esa vale 13,95. Esa yo no la he probado, ¿para qué te voy a engañar? Esa sí que la tengo en mi casa porque yo las pruebo todas. Eso lo que tenéis que hacer es nunca ponerla caliente debajo del grifo. Claro. Esperar a que se enfríe. Cuando se enfría, con lo mismo no en lanas, lo de la esponjita se quita sí. y así, porque esto ya no tiene teflón, porque el teflón decían que era malo. Claro. Entonces Claro, ahora lo que sí. pasa, pero claro, si las rayas, y es cuando se pega. Claro. Entonces, ya te digo. Es que en la casa nueva que vivimos, teníamos una que era una maravilla, pero de repente Se ha pega. saltado el teflón, no sé cómo que sería teflón, se hizo como un agujero, se pega y se desprende. Y dices, me estoy tragando ahí. No.
No. Esto ya normalmente ya no tiene, ese triple clava ya no tiene, eso ya no tiene teflón. Eso ya lo hacen de otra manera. Y vale, esto vale hasta para inducción, ¿eh? A ver, normalmente todo lo que hay nuevo de sartenes, de todo eso, ya vale para inducción. Porque si no, era una tontería tener sartenes para vitrocerámica, sartenes para inducción. Entonces, vale, para gas, para inducción, para eléctrica y para todo. Nos llevamos la de... La Vulcano esta me llama la atención también. Ya te digo, yo tengo siempre el aluminio. ¿Ves? Esto ya no tiene teflón, entonces intentar no rayarla. Pues no se pega. Sí, y a mí no hay cosa más rabia, es que cuando se pega una tortilla, a mí me da una rabia.